Estamos en esta noche escogiendo un espacio corto, ¿verdad? No quiero ser extenso porque estamos por la gente, ¿verdad? Está en tiempos navideños y se dice por ahí que el espíritu navideño está en las personas. Pues usted me conoce, ¿verdad? Que yo he hablado de la Navidad, que es pagana, no celebro la Navidad, pero es cierto y aprendí porque me enseñaron que uno no debe de tocar los temas de Navidad en el tiempo de la Navidad, porque ya la persona tiene el espíritu navideño. Quiere decir que en su ser está un espíritu engañoso y por más que ustedes le hablen de la Navidad y todas esas cosas, pues no te van a hacer caso. No se debe de enseñar en tiempos de Navidad sobre la Navidad porque tienen el espíritu de la Navidad ya en ellos. Amén. Entonces, pues yo quisiera eh, hablar un pedacito, algo corto de Pablo, de los escritos de Pablo. ¿Y por qué escojo este tema? Bien rapidito. Esto es un tema que me gustaría compartir con ustedes. Es que tenemos que tener mucha cuenta cuando nosotros leemos los escritos de Pablo. Entonces, hay una escritura que la voy a leer un poco más adelante, pero si quieren la pueden apuntar desde ya. Eso está, lo que voy a leer, fíjate, voy a hablar de Pablo, sin embargo, voy a empezar leyendo en Pedro. Pues tenemos segunda de Pedro 3:16. Y de este versículo que quiero coger un pedacito de algo que menciona Pedro acerca de Pablo. Y este pedazo lo voy a escoger para que cuando nosotros leamos las escrituras de Pablo, lo hagamos con mucho cuidado y mucho entendimiento. Y ahora le explico por qué. Vamos entonces a leer lo que sería segunda de Pedro 3:16. Bueno, segunda de Pedro 3:16. Esto, aquí, dame ver si, ok, está ahí en sus pantallas para que usted siga la lectura. Como esto va a ser bien corto, si usted quiere puede escribirlo, como yo siempre le digo, ¿verdad? Que debemos de tener una libretita de apuntes y apuntar los versículos para luego uno con calma repasarlo. Eh, no quiero explicarle lo que está hablando Pedro y el contexto de lo que está hablando Pedro aquí, pero yo lo que quisiera usar es un poquito nada más de lo que Pedro habla. Y lo que voy a agarrar de este versículo es algo bien interesante que dice, eh, asimismo, en todas las cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes o inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Y la parte que voy a usar es, no todo el versículo, sino una parte donde Pedro nos exhorta que tenemos que tener cuidado. La voy a parafrasear más o menos, ¿verdad? Para que, no sé, ¿verdad? Esto está bastante claro y entendible como para yo explicarlo, pero por si acaso, pues le explico. Pedro lo que está diciendo es que tenemos que tener cuidado con las cartas o los escritos de Pablo, porque en ellas hay algunos sectores, unas ciertas partes que son un poco difíciles de entender y los que son inconstantes, los ignorantes, eh, suelen leer esta escritura y las tuercen para su propia perdición. Yo les voy a dar unos cuantos ejemplos para que usted vea lo que es no conocer a Pablo, lo que es leer los escritos de Pablo
y entender las cosas mal, y entonces ahí es donde viene que uno tuerce las escrituras. Aún va más allá, él dice también que hasta podemos torcer o torcemos el resto también de las escrituras. Cuando habla de las demás escrituras, también habla pues de lo que abarca todo lo que es la Biblia, los escritos, llámese Viejo Testamento y Nuevo Testamento. Cuando nosotros no entendemos bien las cosas, no las estudiamos bien, podemos caer en muchos errores y estorcer las escrituras. Por ejemplo, yo daba un ejemplo creo que está en Mateo, porque como quiero hacer esto breve, no quiero poner muchas escrituras, pero esto es bien fácil de buscar si usted hace el trabajo, ¿verdad? De indagar y de estudiar las escrituras como deberíamos de hacerlo, ¿verdad? Creo que es en Mateo, no me acuerdo en qué sitio, pero está en Mateo, creo. Dice que uno no puede hacer blanco ni negro un cabello. Pues cuando usted lee las escrituras y las tuerce o no las entiende y le da una aplicación que no le corresponde a la escritura, pues ahí vamos a tener problemas, ¿verdad? Con las escrituras. Uno de ellos es eso. Coges esa escritura, amén. Nosotros cogemos ese pedazo de escritura y ya hacemos una doctrina de que no se puede pintar el cabello de ningún color, porque como ahí dice que no podemos hacer blanco o negro, ni siquiera un solo cabello. Ve, lo cogimos la escritura fuera de contexto y la aplicamos, y no solo eso, sino que la elevamos a mandamiento. Ahí torcemos las escrituras totalmente. Yo le puedo dar otro ejemplo. Cuando nosotros leemos las palabras de Pablo, un ejemplo, ¿verdad? Si leemos que dice, ya no estamos ya bajo la ley, estamos bajo la gracia, podemos entender y es lo que nos enseñaron, pero torcida la escritura. Esta es una enseñanza torcida. Si no estamos bajo la ley, ya estamos bajo la gracia. ¿Qué significa eso? ¿Que la ley está abolida? De ninguna manera. Eso es lo que piensan las personas, que ya la ley no es vigente, o Jesús la clavó en la cruz. Pero cuando usted trae una doctrina de ese nivel y surgen preguntas, se supone, ¿verdad?, que cuando nosotros hablamos de la escritura y las cosas están claras y correctas, cuando a uno le hacen una pregunta, pues también es fácil de contestar esa pregunta. ¿Qué sucede? Que cuando usted me dice a mí que ya no estamos bajo la ley, porque Pablo dice que no estamos bajo la ley, Pablo dice que la ley es mala, que eso es totalmente falso. O sea, Pablo no habla mal de la ley. Pero si usted me dice que ya no estamos bajo la ley, bueno, y que está abolida y que Jesús la clavó en la cruz y todo eso, pues yo le voy a hacer una pregunta, y ahí es donde usted se va a volver un 8 y no va a poder explicar. Y se supone que cuando yo haga una doctrina o yo hable de la Biblia, cuando yo tenga una postura y usted me pregunte, yo tenga la libertad de contestarle sin volverme un 8, un revolú, o no tenga ni siquiera que explicar. Y cuando explico, lo que hago es que me enredo más. Pues vamos en el caso de la ley que está abolida. Si está abolida, significa que yo puedo robar, porque dice la ley que yo no debo robar. Pero como ya Dios le dio el cumplimiento a la ley, ya pues estoy en la gracia, pues significaría que puedo robar. Entonces me dicen, no puedes robar. Y la segunda pregunta es, ¿por qué no puedo robar? Porque lo dice la Biblia, en la ley. Pues, pero si está abolida, estoy en la gracia. ¿Puedo matar? No. ¿Por qué? Porque lo vas a encontrar que no podemos matar, y lo dice la Biblia y lo dice la ley. Entonces, la pregunta es si está abolida, sí o no. Si ya no tengo que regirme por la ley y estamos en la gracia. Pablo dice que ya yo no estoy bajo la ley, y él tiene toda la razón. Si yo no estoy en pecado, yo no estoy bajo la ley. Y les voy a dar un ejemplo. Si yo como decimos aquí en Puerto Rico, yo me como la luz roja, o sea, que rebaso el semáforo con una luz roja, pues el guardia me va a detener y me va a dar una infracción. Ve, ya estoy bajo la ley. Ya la ley me domina a mí. Ya la ley se va encima de mí
y para mí se vuelve un fastidio, por decirlo así. La ley se vuelve un fastidio, está encima de mí, me acusa la ley. Pero si yo no me como el semáforo, si yo hago todas las cosas bien, tengo que temerle a la ley está encima de mí, la ley me está agobiando, nada de eso. Pues entonces, la ley no tiene ningún efecto en mí, porque no transgredo la ley. Pero si yo transgredo la ley, pues ya yo soy esclavo de la ley, o estoy bajo la ley, bajo los rudimentos de la ley. El problema con Pablo, y le voy a dar otro más, que hay que tener cuidado, ¿verdad?, de no enredarnos con las palabras de Pablo, porque son difíciles de entender. Lo dice Pedro. Pedro es el que dice, tengan cuidado con Pablo, porque es difícil de entender y podemos torcer las escrituras para nuestra propia perdición. Ya hablamos que Pablo habla de la ley y muchos pueden pensar que cuando Pablo está hablando de la ley, está hablando mal de la ley. Pablo no está hablando mal de la ley. Y cuando usted, le voy a dar un detalle, cuando usted me hable a mí de la ley de la cual Pablo está hablando, yo necesito, le voy a hacer una pregunta, ¿verdad? En mi caso, yo le voy a hacer una pregunta cuando usted me hable de la ley que habla Pablo. Y yo le voy a preguntar a usted y me tiene que contestar de cuál de las 7 leyes Pablo está hablando. Porque Pablo, para que usted sepa, Pablo habla de 7 leyes. Pablo no habla de una ley específica. No, existen 7 leyes y Pablo habla sobre esas 7 leyes. Así que cuando usted me hable, no, que si la ley, que si Pablo habló esto, yo le voy a preguntar de qué ley específica está hablando Pablo, porque Pablo habla sobre 7 leyes. Es un dato que tal vez usted no lo sepa por no estudiar bien la escritura. Lo otro es que no saque, como hacen, ¿verdad? Ya, yo digo no saquen, ¿verdad? Porque esto ya es un poco tarde para decirlo, entiendo yo. Será para tal vez iglesias nuevas, gente nueva. Es que las escrituras de Pablo dicen que son las cartas paulinas, ¿verdad? Todo lo que sea carta, pues es algo que usted tiene que leer de principio a fin. No se puede leer a mitad. Yo le he dicho muchas veces que si usted tiene una carta que le envió un familiar, sea su mamá, su papá, su hermano, su novia, su esposa, la carta, si tiene 5 páginas o tiene 3 páginas, eso no importa. Usted no va a empezar por, vamos a poner en el caso, para ser más corto, que tiene 3 páginas. Usted no va a empezar a leer. Cuando le llega la carta y usted con esa alegría abre esa carta y empieza a leer la 2ª página y después la 3ª y después la 1, y usted se va a dar una enreda que después entonces no se sabe, ¿verdad?, cómo fue que se enredó, y simplemente fue que usted leyó las cosas mal. De hecho, cuando las cartas tienen más de una página, pues se le pone 1, 2, 3, pues para identificar, para que sepa la secuencia, porque si usted no sigue la secuencia, usted se va a perder en la información que se le está dando. Las cartas paulinas es igual. Entonces, Pablo está lidiando con unas congregaciones que surgen ciertos problemas. Entonces, Pablo le envía una carta y habla de ese problema específico. Entonces, ya la persona que hoy en día está leyendo la escritura lee lo que Pablo está diciendo y de repente, pues de ahí sacó unas reglas nuevas, y no es el problema de que usted ponga unas reglas en la iglesia. El problema es que eso usted lo pone como mandamiento, se le enseña a la persona, porque eso es lo que hacen las congregaciones, ¿verdad? Eso se hace en todos los grupos. Mira, se puede decir que hasta en un club de automóviles, un club de carros, donde usted tenga a personas ahí, es necesario poner reglas. En todo al ser humano hay que ponerle reglas. Entonces, en las congregaciones es lo mismo, porque ya nosotros tenemos los mandamientos, ya no hay que ponerle y añadirle, ya están ahí. Pero ¿qué pasa? Que nosotros cogemos las cartas de Pablo, que Pablo le envía a diferentes congregaciones, y después entonces las cogemos como doctrinas para la iglesia, y algunas se pueden aplicar
y las cogemos de ejemplo, pero Pablo no está para poner leyes y quitar leyes. Los mandamientos ya están puestos. Los mandamientos ya están escritos. La base no es el Nuevo Testamento, la base es el Viejo Testamento. O sea, el Viejo Testamento surgió, se escribió, se estipuló todo ahí, y después que se hace el Viejo Testamento, entonces usted me va a decir a mí que usted va a coger el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento va a ser la base. Eso no tiene sentido. Primero la base y el andamiaje es el Viejo Testamento, y con eso seguimos con el Nuevo Testamento. Pero volviendo a Pablo, Pablo está lidiando con ciertos problemas en ciertas congregaciones. Pues y por eso se le dice a una congregación esto y esto, y a otra se le dice esto y esto. Entonces, pero cada congregación entonces coge eso para hacer normas, y está bien, vuelvo y le digo, está bien que hayan normas, que tienen que haberlas, y tienen que haber una estructura. Lo difícil aquí, o lo malo que se está haciendo, es que esas normas las están poniendo como mandamientos por encima de la palabra de Dios. Y yo se lo digo porque he estado presente en eso. He visto cómo una norma de una iglesia, yo le llamo normas, vamos a ver, coger algo así por encima, lo que estábamos hablando, no pintarse el cabello. Eso no es un mandamiento, eso es que lo leyeron, lo aplicaron mal, y entonces ahora lo hicieron mandamiento. Entonces en las iglesias pentecostales usted sabe que pues las mujeres no se pueden pintar el cabello porque es malo, es un pecado. Pero ¿quién dijo que era un pecado? La Biblia. Lo dijo el ser humano que sacó ese pedazo de ahí y lo aplicó a mi congregación, que no se puede pintar el cabello, porque hay otras congregaciones que sí lo permiten. ¿Por qué lo permiten? Porque hay una congregación que entiende que eso no es un mandamiento y que la persona puede hacer. Hay otra iglesia que dice, no, eso está en la Biblia, y por eso, como está en la Biblia, hay que hacerlo. El problema es que eso sí está escrito en la Biblia, pero no es como un mandamiento, y no es que le esté prohibiendo el pintarse el cabello. Y así muchas cosas, muchas dogmas y muchas reglas de la iglesia que verdaderamente pues se van. ¿Por qué? Porque malinterpretaron, no leyeron a Pedro primero, y malinterpretaron lo que dice Pedro sobre Pablo. Pablo es difícil de entender, es tan difícil que la gente se cree que Pablo habla mal de la ley, y Pablo no habla mal de la ley. Pablo tampoco habla mal de los judíos. Pero uno de las escrituras que más se tuercen son las palabras o los escritos de Pablo. Y Pedro nos los estaba enseñando desde antes, que cuando tengamos las escrituras de Pablo en nuestras manos tengamos que tener cuidado, porque hay muchas de ellas que son difíciles de entender. Ese sería, ¿verdad?, lo que yo quisiera hablar en esta noche. Tengo como 10 minutos más, porque quiero ser corto. Cuando lea las escrituras, tener mucho cuidado, especialmente con las de Pablo, pero en verdad sería con toda la escritura, porque las iglesias están llenas de reglas, normas que han cogido de toda la escritura con un mal concepto, y entonces la elevan a mandamientos, que es el problema que tuvo Yeshua con los judíos, que las personas dicen, pero Jesús rompió el Shabbat, porque él hizo esto y aquello y lo otro, y los judíos lo acusaban de haber roto el Shabbat. Lo que la gente, si no estudia bien la escritura, no se dan cuenta que Yeshua le estaba rompiendo los mandamientos que ellos le añadieron al mandamiento de Dios. Él trajo una espada de doble filo. ¿Para qué? Para separar los mandamientos de Dios de los mandamientos de los hombres. Los judíos habían puesto que usted no podía sanar a alguien en Shabbat, y menos decirle que coja su lecho y se vaya y lo mueva de su sitio. Eso en Shabbat está prohibido, y es una ley, pero por los judíos, no es una ley de Dios. Dios no puso esa ley en un Shabbat. Él dijo que descansara, que todos los animales descansaran y que el ser humano también descansara, porque ese es su día especial, para que tú estés con él.
para que no te enfoques en ti, sino en Él. Pero si tú tienes que ayudar a alguien en un día de reposo, pues tú lo haces. Y eso es lo que hizo Jesús, Yeshua, ayudó al prójimo. Lo que se tiene que hacer, sea sábado o no, o sea, día de reposo, pues no es sábado, perdóname. El Shabbat, el día de reposo, pues si usted tiene que ayudar a alguien, usted lo ayuda. Usted no se va a quedar en su casa y alguien con una necesidad, usted la puede cubrir y usted no la va a cubrir porque usted está guardando el Shabbat. Pues eso es pecado. Los judíos decían que usted no podía crear fango en el día de reposo y sanar a alguien. Eso fue lo que hizo Yeshua. Hizo fango y sanó a un ciego. Le dijo al paralítico: recoge tu lecho, que eso es prohibido, recoge tu lecho y vete. Eso era prohibido, a él lo acusaban de eso. Pero se acuerda que yo le dije en un momento dado que si usted tiene algo mal, ¿verdad? Cuando se le hagan unas preguntas, usted se va a volver un 8. Vamos, que ustedes dicen, o los que lo dicen, y si no, pues, ¿verdad? Porque no. Yo sé que lo dicen, vamos a poner los evangélicos, los religiosos, o los que, porque eso no lo dice nadie de la calle, lo dicen los que son religiosos, los que tratan de seguir a Jesús y todo, incluyendo todas las iglesias. Dicen que Jesús rompió el sábado, porque Él es el dueño del sábado, y Él pues lo pudo romper, y dan ejemplos de cómo Jesús rompió el sábado y lo acusaban sobre eso. Pero vamos a hacerte una pregunta: ¿dónde te vas a volver un 8? Me la tratas de si puedes en el chat, escríbeme o algo y contéstame la pregunta que te voy a hacer. Si Jesús fue el único que cumplió la ley, porque nadie más, nadie puede cumplir la ley en su totalidad. Jesús fue el único que cumplió la ley. El Mesías esperado es el único que pudiera cumplir con la ley. Entonces, explícame esto. Si Jesús rompió el sábado, significa que Jesús no pudo guardar la ley completa. Falló en un punto de la ley. Y si Él falló en un punto de la ley, que lo dices tú, no lo digo yo digo que Jesús cumplió la ley completita, porque Él no rompió ni un solo mandamiento. Pero tú me estás diciendo que Jesús rompió el Shabbat. Y si Jesús rompió el Shabbat, quiere decir que Él no puede ser el Mesías. ¿Y qué me vas a decir ahora? ¿Cuál es tu contestación? ¿Te me vas a volver un 8 tratando de responderme que Jesús rompió el Shabbat? Y si Jesús rompió el Shabbat, el mandamiento pues ya no puede calificar como el Mesías, porque rompió un mandamiento. Entonces es un ser humano igual que yo, porque ningún ser humano puede cumplir la ley. Pues si Él rompió el sábado, tampoco la pudo cumplir. Y si Él no cumplió con la ley, Él no es el Mesías, según ustedes. Porque yo digo que Yeshua es el Mesías y que Él cumplió con toda la ley. Él le rompió los mandamientos que los judíos le pusieron por encima al mandamiento de Dios, y hizo una separación entre los mandamientos de los hombres y los mandamientos de Dios. Los judíos tienen muchas reglas y muchos mandamientos. Una de ellas es que se tienen que lavar las manos antes de comer, en todo momento, y lavarse y hacer la oración y todas esas cosas. Son ritos y cosas que tienen los judíos, que añadieron, ¿verdad? Porque es higiénico, es de higiene lavarse las manos antes de comer. Hasta hoy en día lo hacemos, pero era mandamiento, era algo que era terrible hacerlo. Pues ¿sabes qué hizo Jesús? Que allá en el monte le dio de comer a 5,000 personas. ¿Y cuántas de esas 5,000 personas se lavaron las manos ese día? Estoy seguro que ninguno. Les rompió el mandamiento en su propia cara a los judíos. Porque como ustedes no saben, ¿verdad? Uno no se pone a estudiar del tema, pues uno no sabe por qué Jesús hizo los milagros que hizo, y en especial en el Shabbat. ¿Por qué? Porque le estaba rompiendo los mandamientos. Si fuese hoy en día, pues hacía lo mismo. Le rompía los mandamientos que las iglesias han puesto a los seres humanos. Tú no te puedes recortar el cabello si eres mujer. De hecho, hasta el varón se lo tiene que recortar, y la mujer no se lo debe recortar. Entonces, si una mujer no se debe de recortar el cabello, y es una mujer que lleva 50 años en la iglesia,
¿Por dónde debe estar ese cabello de esa mujer? Creo que tendría que hacerle un nudo, ¿verdad? Para que no le toque el piso. Por su genética, hay mujeres que el pelo no le van a crecer mucho, pero eso no pasa con todas. Las mujeres africanas y que sean de esa descendencia, se sabe que el cabello no le crece mucho, pero hay mujeres que el pelo le crece mucho, y la mayoría de las mujeres que están en la iglesia, usted las ve con el cabello lo más largo a la cintura. Son pocas, porque yo las he visto, son pocas que tienen el pelo casi que le toca a los tobillos, bien poquitas, bien poquitas. Y las demás, ¿qué pasó? Porque esto es mandamiento de la iglesia, no mío. Y en la iglesia pues se cumple con todo si le conviene, porque a la mujer que no le conviene, ¿sabes qué? Se pica el cabello. Y si el pastor no lo quiere ver, pues será que se quiere ser ciego, porque eso es bien fácil de observar. Una mujer que el pelo siempre está aquí, siempre está aquí, siempre está aquí, pues quiere decir que se lo recorta. Pero sin embargo, porque eso son leyes de ustedes, ¿verdad? Y dogmas. Si una mujer se pinta el cabello, ¿verdad? Porque hay iglesias que lo permiten, pero vamos a hablar de la iglesia que no lo permite. Una mujer que se pinta el cabello en una iglesia que no se permite pintar el cabello, o la ponen en disciplina, pero se interviene con ella. Y yo he visto cómo una persona puede romper un dogma, un mandamiento, ya sea, ¿verdad?, de la iglesia, propio de la iglesia, y las ponen en disciplina y bendito, es bien difícil que se levante. Pero sin embargo, rompe los mandamientos de Dios y son más flexibles. Si yo robé, pues tal vez un regaño, qué sé yo, hay que esperar, ¿verdad?, que tiene todo el derecho de levantarse y de arrepentirse y todo eso. Pero que no me pinte el pelo. Me pinto el pelo, me van a sentar en una disciplina. Eso es así, yo lo he visto. No me digan que no. Pues entonces, si yo observo que yo tengo una mujer en la iglesia que lleva ya mucho tiempo, porque el pelo no le sale de aquí, aquí, hasta aquí, de aquí a aquí, o sea, el pelo crece. Si lo deja crecer, crece. Pero si tienes una regla, quiere decir que usted está en pecado. Y así, pues, con picarse el pelo, con pintárselo, con ponerse prenda y todas esas cosas puestas por los hombres. Y cuando usted lo lleva y lo confronta con la palabra, y uno empieza a hacer preguntas, se vuelven un 8. Y vuelvo y repito que debe de existir leyes en las iglesias, en todo. Yo dije en las iglesias, hasta en un club de carro, usted tiene que tener reglas, porque el ser humano necesita reglas. Pero esas reglas no las puedes poner como mandamiento o por encima de un mandamiento, que era lo que hacían los judíos. Amén. Bueno, esta noche eso era lo que yo le quería decir, ¿verdad? Que tengan cuidado al escudriñar las escrituras y al aplicarse las cosas de las escrituras, porque somos expertos en asignarnos las bendiciones, pero las responsabilidades que tenemos que tener, porque Dios nos da bendiciones, claro que sí, pero ¿cuál es mi responsabilidad? Serle fiel. Tú eres fiel, haz lo que dice la palabra y Dios te va a bendecir y te va a guardar. Pero la gente quiere hacer lo que le da la gana y pedir que Dios lo bendiga y lo guarde también. En las redes sociales yo puse el día de Navidad, me levanté pensando en esto, porque empiezo a ver muchas cosas, la gente de fiesta y esto y lo otro, y gente que yo sé que en su momento dado hablan de Dios y todo es bendición, y gracias a Dios que me bendijo por esto, y gracias que Dios me cuida y mi familia y para aquí y para allá. Pero lo he visto envueltos en las fiestas paganas de la Navidad, y yo me pregunto y me pregunté, cuando yo veo todo eso, me levanto por la mañana y yo me pregunto, wow, ¿y si Jesús hubiese venido en ese momento? ¿Cuántos se hubiesen quedado? Porque yo no estoy hablando del que no conoce de Dios o que no profesa que sigue a Dios y la ley están en las iglesias. Son gente de las iglesias tirándose fotos junto a los árboles de Navidad. Paganismo, pero terrible. Pero ¿quién le puede hablar de eso si tienen el espíritu de la Navidad en ellos? Pues tiene un espíritu de error que no hay quien se los quite. Entonces, eso es pagano. Y le pregunté hoy yo,
a un amigo mío que hablamos de la iglesia, él es pentecostal, y yo, con toda la intención, lo hice, ¿verdad? Le pregunté, ¿y cómo estuvo esa fiesta de ustedes? Yo no sabía que tenían fiesta, pero me lo imaginé. Y esa fiesta de ustedes, y le hablé toda la Navidad. Y él muy contento me contestó. Estaba contento, no, chacho, eso estuvo tremendo y esto y lo otro. Pues yo me paso hablando de él sobre las escrituras. Le digo, celebrando la Navidad, eso es paganismo. Y él le dijo, no solamente nos gozamos, que Dios lo aprueba, que Dios aprueba lo que es la Navidad en la iglesia. Yo me quedé boquiabierto y le digo, wow, de verdad que ya, yo creo que yo no puedo seguir hablando más con estos temas contigo porque ya esto es el colmo. Que el Espíritu Santo le gusta, lo aprueba y a Dios también lo aprueba. Todo lo que están haciendo sobre la Navidad. Y ahí, mire, usted póngase a ver algo en Puerto Rico por lo menos. Muchos años atrás, vamos a ponerle algunos 20 o 30 años atrás, no se permitían luces, nada de Navidad. Hoy en día, ya hasta los árboles están dentro de los templos. Y si no están, como quiera, dan regalos, hacen exactamente lo que pasa es que lo hacen un poco adelantado, ¿verdad? Si Navidad es el 24, pues claro, como van a estar con la familia, no van a abrir el templo para hacer un culto y dar los regalos ahí. Algunos sí lo hacen, pero otros lo que hacen es que lo hacen el día antes o días antes. Y empiezan entonces a hacer exactamente lo que hace el pueblo pagano, el impío, y lo hacen las iglesias. Y Dios se agrada y el Espíritu Santo lo aprueba. Eso es lo que dicen. Pues es que yo me imagino Dios viniendo en este tiempo. ¿Cuántos se quedarían? Eso es lo que yo me preguntaba. Y cuando yo veía todas esas cosas, porque el impío haga lo que quiera. Pero lo que no puede hacer un hijo de Dios, uno que dice que sigue las escrituras, que ama a Dios, es estar en dos aguas. O estás con el paganismo, o estás con Dios, o eres santo, porque la santidad no es como yo me he visto. Santo es que vivo apartado. Ahora Dios me apartó de las cosas del mundo, o de la maldad, o todo lo que sea, pues contrario al enemigo, pues me apartó. Eso es ser santo, o estar en santidad. No es el pelo largo y no pintarme y parecer ser santo. Eso no tiene nada que ver. Es que vivo apartado de todas esas cosas. Entonces, estás en dos aguas. Estás con el paganismo y metiste el paganismo a la iglesia. El paganismo está dentro de la iglesia en cuestión con la Navidad y con otras muchas cosas más. Eso es lo único que te quiero hablar esta noche. Y no voy a seguir, ¿verdad? Porque por ahí uno sigue y se desvía. No quiero hablar más nada, así que... y también, como tienen el espíritu de Navidad, pues tal vez esto, ¿verdad? No lo vean mucho porque están más pendientes a otras cosas. Pero había que sacar un videito, ¿verdad? Porque tenemos ese compromiso con los que sí les gusta la palabra y estudiar la palabra y hablar de la palabra. Pues entonces no importa el día y el año y nos gusta hablar de la palabra, escuchar la palabra y pues allá el mundo y su paganismo, ¿verdad? Pero tenemos el compromiso que los estoy cogiendo, era todos los miércoles, estoy cogiendo un miércoles sí, un miércoles no, para darle chance al video a que se pueda ver, ¿verdad? Porque a veces saco un video encima de otro y lo que hago es que estoy aplastando el segundo video, el primer video lo aplasto con el segundo. Tengo que dejar que crezca, que por lo menos lo vean. Entonces saco uno nuevo y le da chance una semana por lo menos de distancia para que ese video se pueda ver. Amén. Y así pues estoy un miércoles sí, un miércoles no. Hasta, bueno, por ahora, ¿verdad? Luego a lo mejor cambio, ¿verdad? El formato, pero todo es a ver cómo se mueve la cosa. Si esto va bien así, pues así se queda. Si no, volvemos. O sea, cambiamos, todo depende. Pero estamos todos los miércoles a las 8. Los miércoles. Un miércoles sí, un miércoles no por ahora. Antes era todos los miércoles. Y ahí estamos pues en YouTube. Amén. Déjame quitar esto por aquí. Estamos por aquí. Espérate. Déjame quitar esto. Vamos a ver si ahora.
Estamos ahí en YouTube, arroba Ricardo López DS, desde el sótano con Ricardo López. Y también nos encuentras en Facebook como Ricardo López. Me buscas como Ricardo López en Facebook y vas a ver. Siempre que tiro un video en YouTube, lo subo entonces a Facebook. Porque como yo le dije, en Facebook yo grababa y me lo silenciaban porque tenía música. Y yo no tengo música en los en vivo, así que me cambié directamente para YouTube. Y de YouTube, pues lo posteo en Facebook para que allá entonces puedan verlo también. Un abrazo a mis familiares, un abrazo a mis amigos, toda esta comunidad de Facebook, de YouTube. Un abrazo, paz, y que el Espíritu Santo lo guíe a toda verdad, que eso es lo que Él hace, ¿verdad? Es nuestro consolador, y que nos ayude a entender las Escrituras cada día más y estar firme o ser firme en lo que hemos aprendido, en seguir a Yeshua y no a los hombres, lo que dice la palabra, que Él nos ayuda a entender la palabra para poder tener un buen entendimiento en la palabra y poder dialogar con otras personas, ¿verdad? Con entendimiento y poder decir, no, mire, esto es así, esto es asado, ¿ves? Y no creer pues que fulano dijo una cosa y así lo creemos ahí sin leer las Escrituras. Amén. Que el Eterno les bendiga esta noche y será hasta la próxima. Amén.